La primera es la que vamos a presenciar el día de hoy, que son las experiencias de monitoreo y evaluación en América Latina. La segunda, que va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana, se va a compartir la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático en el caso mexicano. La tercera es acerca de las mejoras de la Política Nacional de Cambio Climático en México derivadas de la evaluación, ¿no? Porque no solamente tenemos que hablar de evaluación, sino cómo está siendo utilizada todos los resultados de la evaluación. Y esto se va a llevar a cabo el jueves, igualmente a las 10 de la mañana. Y la última mesa creemos que es una gran experiencia de diálogo que tenemos a nivel subnacional, de manera específica con las entidades federativas, en donde se van a compartir algunas experiencias de monitoreo y evaluación de la política climática a nivel estatal, con el fin de empezar a conocer cómo se evalúa en este nivel y cuáles han sido las experiencias. De esta manera, el día de hoy comenzamos con esta primera mesa, es experiencias de monitoreo y evaluación en América Latina. A esta mesa, primero agradezco a las dos ponentes y a Brian para las intervenciones con las cuales nos van a compartir experiencias, en el caso de Patricia Campos, desde el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, en el caso de Brian Contreras, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía de Chile, y en el caso de Aida Figari, nos va a compartir cuáles son las acciones que llevan desde una comunidad de práctica de monitoreo y evaluación. Antes de ceder la palabra a cada una de las ponentes y a Brian, les voy a leer una breve semblanza de cada una y de Brian, que van a estar presentando. También quiero mencionar que esta mesa no hubiera sido posible sin el apoyo que hemos recibido de la Fundación Internacional Iberoamérica de Administración y Políticas, la FIAP, que nos ha ayudado a poder tener sinergia y poder tener contacto con todas estas personas que nos van a compartir desde su experiencia desde América Latina. En el primer lugar está Patricia Campos Messen, de Costa Rica, quien tiene 30 años de laborar para el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Actualmente es miembro del equipo de la Dirección de Cambio Climático y ha sido oficial de enlace en varios organismos relacionados con el cambio climático. Ella tiene un máster en Administración de Negocios y también se ha desempeñado en otros puestos como directora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, asesora en cambio climático en el Instituto Meteorológico Nacional, coordinadora de Comercio y Ambiente de la Dirección de Cooperación Internacional y asesora del Consejo Nacional de Áreas de Conservación en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, de Costa Rica. En segundo lugar, presentará a Brian Contreras, que viene del Ministerio de Ambiente y Energía de Chile. Él es ingeniero ambiental, profesional del Departamento de Adaptación de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Y actualmente es responsable del proceso de reporte del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. Y finalmente, Aida Figari, quien es bióloga de formación con 20 años de experiencia en temas ambientales. Ella ya se desempeña como jefe de proyectos de la organización Libélula de Perú, se encarga actualmente de la coordinación de la plataforma Let's LAC y ha estado involucrada en la gestión de la comunidad de práctica de monitoreo y evaluación de políticas climáticas desde su inicio, que fue en el año de 2018. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Patricia Campos para que nos comparta la experiencia en la materia por parte de Costa Rica. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, don José Francisco. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda a Costa Rica de poder compartir un poco nuestra experiencia en tema de monitoreo y evaluación. Antes que nada, saludar a don Brian, a doña Aida. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y, por supuesto, a todos los que nos están acompañando en este momento. Y bueno, sin más preámbulo, voy a permitirme compartir pantalla.
Permítame un segundo. Creo que se está compartiendo ahí, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya está. Ya se ve la presentación. No sé si faltaría ponerle en modo de presentación. Bueno, entonces, el día de hoy voy a abocarme a... Permítame para ponerle en modo presentación. Listo. El día de hoy voy a comentarles un poco cómo hemos nosotros visualizado el tema de monitoreo y evaluación de la adaptación en Costa Rica. Y es que realmente es un tema que para las nuevas autoridades tiene mucha importancia en el sentido de que, pues, aun cuando nosotros como país somos muy pequeñitos y no es gran aporte que hacemos en emisión de gases de efecto invernadero, lo que sí es una realidad es que por nuestra posición geográfica, y no solamente Costa Rica, yo diría que todo Centroamérica, pues somos muy vulnerables ante los efectos del cambio climático y este tema de adaptación y de resiliencia en nuestros países, pues reviste gran importancia en ese sentido. Desde ese punto de vista, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer no solo a Euroclima, sino también al FIAP en especial, porque han sido de gran ayuda en esta creación de diagnósticos necesarios para este abordaje de adaptación, que realmente en monitoreo es todo un reto, porque no es fácil ¿Perdón? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos Ok, claramente. perfecto. Porque no es fácil poder identificar esos indicadores por un tema de cómo visualizarlos y de en qué enfocarlos, ¿verdad? Es toda un reto en ese sentido. Y desde ese punto de vista, pues con el apoyo del FIAP, nosotros llevamos a cabo un proyecto, hará aproximadamente año o 2 años, donde pudimos observar alguna evaluación sobre nuestra política nacional de cambio climático que se dio en el año 2018. Importante recalcar que la evaluación en Costa Rica de política nacional está a cargo del Ministerio de Planificación, de Planificación Nacional, el Mideplan en Costa Rica. Entonces, es un trabajo colaborativo con ellos que hemos venido realizando. De esa consultoría que se hizo en ese momento, los principales hallazgos que se dieron y que nos da pie para continuar con este proceso de monitoreo y evaluación de una forma más sólida y más robusta, así a grandes rasgos es que es un proceso donde debe ser participativo, por supuesto, debe ser intersectorial, debe ser interinstitucional y que tenga unos indicadores que sean totalmente evaluables, ¿verdad? Yo creo que eso es importante decirlo, que sean indicadores que puedan ser sujetos a esa evaluación y desde ese punto de vista que puedan ir adaptándose progresivamente al contexto del país, a las nuevas necesidades, a las nuevas fuentes de información, a los usuarios que vayan a hacer uso de estos indicadores, porque pues en el tanto sean comprensibles y sencillos, pues así van a ser, tener más capacidad de ser utilizados por la población en general. También otra de los hallazgos importantes y de las recomendaciones que surgieron de esa consultoría es que era necesario pues iniciar con esa medición de indicadores a nivel nacional
de forma tal que estuviéramos, pues, medianamente, por decirlo de alguna manera, porque el tema de adaptación es complejo, pues medianamente satisfechos con esa medición para poder ya implementar un sistema pues más robusto. También otro de los hallazgos importantes es utilizar un enfoque híbrido que tome en cuenta el proceso de aplicación de la política y los resultados de la adaptación. En ese sentido, pues obviamente los indicadores siempre tienden a ser cuantitativos para ser medibles, reportables y verificables. Sin embargo, en el tema de adaptación también es importante incluir esa variable cualitativa para poder hacer ese enfoque pues más sólido y más robusto. Como otro hallazgo importante es que es necesario también medir el logro de los resultados de esta implementación de la política en los 6 ejes que ya están pues descritos y determinar esa adecuación y esa calidad de los procesos de esa articulación, identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que faciliten o limiten ese logro de los resultados, ¿verdad? Desde ese punto de vista es importante enfocarse en esa población beneficiada, en esa población vulnerable, en esa población que necesita este acompañamiento en todo este reto que como países tenemos de enfrentar los efectos del cambio climático. Y bien, creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Todavía falta muchísimo por hacer. Se han creado hojas metodológicas para cada indicador. Se ha tratado de identificar pues cuáles son los... se ha tratado de identificar sobre todo cuáles son las fuentes y cuál es la periodicidad y cuál es, cómo se va a ir alimentando, cuál es la característica que tiene que tener ese indicador para que sea pues funcional y que sea ágil para lo que se requiere en el país. Desde este punto de vista, pues ahorita, como les digo, se está trabajando directamente con el Ministerio de Planificación y estamos en un proceso donde se han identificado en la preparación de esta evaluación, se han identificado los responsables, el objeto y la justificación de cómo, y los actores sobre todo, de cómo es que debemos abordar esto. También en el tema del diseño tenemos una descripción ya un poco clara de cómo debe ser esa teoría de intervención, porque realmente el tema de adaptación claramente sí requiere la elaboración de acciones blandas, por decirlo de alguna manera, o generación de política. Sin embargo, también se nos hace un llamado a que es hora de actuar ya, a que es hora de hacer acciones en territorio, que es hora también de trabajar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local en ambas direcciones, con el fin de poder ya ir generando esas acciones duras, esas acciones fuertes que nos permitan pues hacer frente a todos estos efectos. Nosotros tenemos planeado concluir esto durante este año, sin embargo, pues pueden haber barreras y pueden haber imprevistos que nos limiten a esto. Sin embargo, pues este planteamiento que ustedes están viendo en pantalla en este momento, pues nos da para poder tener claro el horizonte de dónde queremos llegar. Vamos a ver, aquí un poco describirles con quiénes hemos estado trabajando. Yo en este caso estoy representando a la Dirección de Cambio Climático, pero como les repito, se ha estado trabajando muy de la mano con Mideplan y por supuesto con el apoyo del FIA.
¿Cómo se va a hacer este abordaje? Pues como les dije, de manera intersectorial e interinstitucional. Y desde ese punto de vista tenemos que entender que el cambio climático y la adaptación no es un tema independiente de esto, por supuesto. Es un modelo de desarrollo del país, es algo transversal, es algo que no es solamente un abordaje del Ministerio de Ambiente, sino que debe ser algo que sea pues apropiado y ejecutado por todos los sectores y las entidades del país, así como también pues obviamente la empresa privada, la academia, etcétera. Hemos visto barreras, como les decía, puede haber alteraciones en el entorno, porque claramente estamos hablando de un tema que es sumamente dinámico. Entonces, puede haber, ¿verdad?, cosas en el camino que hayan cambiado con respecto a la formulación primaria que hubo. En Costa Rica recientemente, el 9 de mayo, hubo un cambio de autoridades en el gobierno nacional del país y claramente se requiere pues un ajuste de las nuevas autoridades y una apropiación para poder seguir adelante con todo este reto. Eso puede generar algunos retrasos en la calendarización de esta evaluación y también, por supuesto, no podemos dejar de lado que todavía existe pues un acceso limitado a tecnologías y eso puede generar pues que la periodicidad y la forma de alimentar los indicadores genere algún tipo de barreras. Sin embargo, bueno, nosotros seguimos trabajando con este alineamiento de políticas públicas. Nosotros no estamos trabajando en forma aislada ni por silos, sino más bien llevando todo con un objetivo común. Y desde ese punto de vista, pues recientemente lanzamos nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que al final del día, y eso fue otra de las recomendaciones que surgió de la consultoría, al final del día va a ser también un instrumento muy importante para medir el avance que tengamos en nuestra política nacional de adaptación al cambio climático, que como ustedes ven, está del 2018 al 2030. Entonces, la implementación de este Plan Nacional de Adaptación nos va a permitir también medir cómo vamos a ir implementando esta política. Y desde este punto de vista, pues, este Plan Nacional de Adaptación en Costa Rica contiene los mismos ejes de acción que están en la Política Nacional de Adaptación. Es decir, tenemos la gestión del conocimiento, tenemos planificación territorial, marina y costera, tenemos gestión de la biodiversidad, que para nosotros es importantísimo, ¿verdad? Y no solo desde la óptica de adaptación, sino también de mitigación, por supuesto, por ejemplo, en el tema de los manglares. Para nosotros, soluciones basadas en la naturaleza es importantísimo, pero no menos importante son los servicios públicos adaptados y esa infraestructura resiliente que nos va a permitir costos evitados en el tema de reparación de infraestructura que en la mayoría de los casos se ve muy abatida con esa variabilidad climática producto de los efectos del cambio climático. Los sistemas productivos adaptados y ecocompetitivos son importantísimos, ¿verdad? La seguridad alimentaria ante todo y la inversión y la seguridad financiera en esa acción climática con el fin de poder pues motivar esa movilización de recursos, sobre todo del sector privado, a esas acciones de adaptación en el país. Desde ese punto de vista, nuestro Plan Nacional de Adaptación está enfocado en las 6 regiones socioeconómicas que tiene justamente Mideplan identificadas con el fin, como les decía, de ir trabajando todo de forma muy alineada. Entonces aquí ustedes verán, y aprovecho la oportunidad para indicarles que todo este material está en la página nuestra de la Dirección de Cambio Climático, que es www.cambioclimático.go.cr. Ahí pueden encontrar todo este tipo de materiales.
Y como verán, pues tenemos la región central, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca, que son las regiones socioeconómicas que tiene delimitado nuestro Ministerio de Planificación Económica. Esto con el fin de ir todos sobre un mismo objetivo. Esta lámina la puse a manera de ejemplo para que también se comprenda que detrás de este Plan Nacional de Adaptación hemos tratado de identificar o tener un mapeo identificando las zonas pues, más vulnerables del país, donde pues, nos permite clasificar de acuerdo a los resultados, cuáles son los territorios del país donde deberíamos actuar más rápidamente, ¿verdad? Nos permite priorizar cuáles son las áreas del país que más requieren esa acción inmediata y esa acción territorial. Esta lámina también quise ponerla porque tenemos en el país un programa de liderazgo climático. Esto fue lanzado el 4 de marzo del 2021, sin embargo, estamos todavía en construcción porque no es algo fácil. Nosotros tenemos en Costa Rica instaurado desde hace muchos años, unos 4 o 5 años o quizás más, el programa País de Carbono Neutralidad, que había sido enfocado más en mitigación y ha tenido mucho éxito porque ha generado un espacio participativo en el sector privado en este accionar climático, y valga decir que ha sido un proceso totalmente voluntario y la respuesta por parte de las empresas ha sido pues bastante buena y se ha convertido en un, les podría decir como en un programa insignia en el país. Y entonces por eso estamos ya tratando de abordar no solamente el tema de mitigación, sino también hacer ese gran paso al tema de adaptación. Estamos empezando a trabajar con gobiernos locales, con municipalidades, para más bien lograr esa acción a nivel municipal que nos permita que las empresas también puedan aportar en esta labor de adaptación. En cuanto a métrica y transparencia, pues nosotros en el año 2020 presentamos nuestra contribución nacionalmente determinada, que claramente nos lleva a incluir el tema de adaptación. Tenemos también ejemplos importantísimos donde hemos trabajado con agendas como la Urbano Ambiente, tratando de abordar este tema de infraestructura urbana y por supuesto la agenda agroambiental, que como les dije, la seguridad alimentaria para nosotros es un elemento muy importante en el país. Y desde ese punto de vista, pues tenemos nuestro Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático. ¿Y qué es este sistema? Este sistema lo que nos va a permitir es integrar ese monitoreo y reporte del cambio climático y va a considerar esa mejora en los procesos de digitalización porque, como dije anteriormente, estamos enfrentándonos a un tema sumamente dinámico y sujeto a mejora continua. Entonces, un poco la idea es que haya este modelo de captura, de procesamiento, de reporte, para poder compartir y visualizar. Y es que esta herramienta, el objetivo de esta herramienta, no es solamente el tema de que se genere transparencia sobre las medidas que se estén tomando, sino tanto a la ciudadanía costarricense y por supuesto a la cooperación internacional, sino también que sirva como una herramienta importante para la toma de decisiones. Creo que es un tema donde la toma de decisiones requiere estar bien fundamentada sobre la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? Y entonces este es un sistema que va a permitir eso, generar esa compilación entre ciencia y conocimiento para poder tomar las mejores decisiones. El sistema se compone de mitigación, de adaptación
y de finanzas climáticas, que al final del día también nos va a generar un eje adicional que hemos llamado cobeneficios, y es donde vamos a registrar esas acciones climáticas en adaptación y mitigación que beneficien de manera conjunta al país. Específicamente en adaptación, Costa Rica se comprometió a fortalecer las condiciones de resiliencia social, económica, ambiental ante estos efectos al cambio climático, y esto pues es un reto. Hay que desarrollar capacidades, hay que desarrollar información para la toma de decisiones, que es justamente lo que les estaba explicando, e incluir esos criterios de adaptación en instrumentos de financiamiento y planificación. Es importante adaptar los servicios públicos, los sistemas productivos, la infraestructura, la implementación en soluciones basadas en la naturaleza. Este abordaje de adaptación pues resulta vital para el éxito que requiere el país en ese sentido. Tenemos también que afianzarnos o que vincularnos al Acuerdo de París, porque es un acuerdo pues ratificado. Al ratificarse el acuerdo por parte de Costa Rica, pues se convierte en ley. Entonces no se trata de trabajar de forma aislada, sino con base en lo que se acordó en dicho acuerdo, valga la redundancia. Y en ese sentido les decía que nosotros en nuestra NDC presentamos un apartado de comunicación, de adaptación, perdón, y también creo que en diciembre del año pasado presentamos nuestra cuarta comunicación nacional, y como un elemento adicional pusimos un capítulo únicamente orientado en el tema de adaptación para ir destacando un poco la importancia que le da el país y la ambición que tiene en estos temas de adaptación. Tenemos también identificados en esta NDC pues las circunstancias nacionales, los arreglos institucionales que hemos hecho, las vulnerabilidades, las prioridades, como les decía, para los próximos años, con base en ese mapeo de vulnerabilidades que venimos trabajando, las necesidades y urgencias de aplicación y los progresos que hasta el momento el país ha tenido en ese tema, porque no estamos empezando de cero. Dichosamente ya se han venido haciendo muchas acciones de adaptación. Lo que pasa es que en muchas ocasiones tal vez era un tema de etiquetado. A veces se generan acciones de adaptación que no se etiquetan como tal, y eso es también todo un reto en el diagnóstico. Tenemos, pues, como les decía, ¿dónde estamos en este momento en este SINAMEC? Ya tenemos el decreto donde se oficializa esta herramienta. Tenemos alguna base del registro de adaptación y diseño del proceso que estamos en pilotaje, justamente para poder medir sus fortalezas y sus debilidades y tratar de adecuarlo a las necesidades. En ese sentido también tenemos ese mapeo de acciones de adaptación que incluimos en esa cuarta comunicación que les hice referencia, y ese mapeo de gestión de pérdidas y daños. Estamos en ese proceso de pilotaje para poder adecuarlo de la mejor forma posible a este sistema de métrica en cambio climático. Retos inmediatos, pues continuar con los estudios técnicos, esos análisis de riesgo cantonal en el país. También tenemos que actuar o monitorear muy de cerca el aumento en el nivel del mar, las islas de calor, seguir trabajando y apoyando a Mideplan, no solamente en estos temas de evaluación, sino también en procurar esa integración de esa variable vulnerabilidad y adaptación en los proyectos de inversión pública del país. Continuar comunicando, sensibilizando, divulgando resultados ante la ciudadanía, e implementar nuestro Plan Nacional de Adaptación, que al final del día esperamos para el 2026 haber hecho algo muy interesante y muy bonito en este tema. Continuar ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, tratando de generar sinergias y articulación entre las iniciativas que hayan en estos procesos de adaptación,
como les dije, a nivel interinstitucional y a nivel intersectorial. Creo que procurar esas sinergias y esas complementariedades en el desarrollo de todos estos proyectos va a ser vital para potenciar los resultados en el país en un momento donde los recursos se deben utilizar de la forma más eficaz y eficiente posible. Seguir motivando al sector privado para que se involucre y fortalezca sus capacidades y movilice pues, sus recursos en este tema de la acción climática. De momento, nada, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y pues aquí me quedo por cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Campos, por su presentación y por mostrarnos de manera general todos los elementos, los avances y los retos que se presentan en materia de evaluación en Costa Rica y en materia de cambio climático. Vamos a continuar con las dos presentaciones siguientes y al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas. También les pediría si nos apoyan en el chat registrar su nombre, institución de procedencia y correo electrónico, por favor. Y mientras esto, le doy la palabra al ingeniero Brian Contreras, quien proviene del Ministerio de Ambiente y Energía de Chile. Gracias, José Francisco, por acá estoy. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, ¿cierto? Agradecerte a ti y al INEC y también saludar, bueno, a todas las personas presentes y también a Patricia y a Ida, que también están ahí compartiendo su experiencia. Bueno, por mi parte, bueno, trabajo en la oficina, en la División de Cambio Climático ahora del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y les vengo a contar sobre una experiencia más concreta respecto de lo que es el seguimiento y el monitoreo de una política climática del país, que es el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Voy a compartirles pantalla, si me dan un momento. Ahí, me avisan por favor que se vea bien. Justo ya se ve. Súper, muchas gracias. Bueno, ahí como les comentaba, mi idea acá con esta presentación es contarle ahí sobre una experiencia concreta, ¿cierto? Una experiencia específica de este plan, que es el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, que es el periodo de implementación. En cuanto a los antecedentes generales de este plan, comentarles que el PANC, que es su sigla, fue de los primeros instrumentos a nivel nacional que articulaban la política de cambio climático en el país, que tenía medidas concretas, que tenía responsables específicos. La primera versión fue del 2008, PANC 2008-2012, y posteriormente este se actualizó al PANC 2, que es el que está vigente en estos momentos, que es del 2017 al 2022. ¿Ya? Este plan tiene 96 medidas, es decir, es un instrumento amplio, grande, por lo tanto también involucra a distintas instituciones, a las distintas instituciones públicas que participan en cambio climático en el país. Y estas medidas están organizadas en estos 4 ejes, que son adaptación por un lado, mitigación, medios de implementación y por último el eje de gestión del cambio climático a nivel regional y local, que es el nivel subnacional en Chile. Aquí, bueno, espero que se vea bien, pero les quería mostrar solamente cómo se ven las medidas del plan, cómo están organizadas estas 96 medidas en estas distintas fichas que ustedes ven acá. Acá pongo un ejemplo de la medida 2 del eje medios de implementación, que es elaborar un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad, para abordar el cambio climático en el país. ¿Ya? Esta medida tiene un objetivo, una descripción. Bueno, ahí hay una cobertura, un periodo de implementación, que en este caso el 2017 al 2020 era la idea de elaborar este proyecto de ley. Y aquí cuenta con aquí están las metas que considera esta medida, que por un lado era contar con un proyecto de ley para cambio climático para el 2019, estaba planificado, y contar con un análisis, análisis de los impactos sociales y económicos, que estaba para el 2020. También está el indicador de seguimiento, el responsable, otros responsables, y también hay sinergias con otras medidas u otras políticas. Acá también hay otro ejemplo, que es la Política Nacional de Cambio Climático al 2050. Y aquí también lo quería destacar porque es algo que también voy a comentar a continuación, y es que hay cierto nivel de flexibilidad, porque por ejemplo esta medida específica hablaba de elaborar la Política Nacional de Cambio Climático,
Sin embargo, esta política nacional cambió y ahora es la estrategia climática de largo plazo, ¿verdad? Que en línea con el Acuerdo de París, el TS. Entonces ahí hay un ejemplo de algo específico que debimos adaptar sobre la marcha, dado que ya no se iba a elaborar una política propiamente tal, sino que se iba a elaborar esta estrategia climática a largo plazo. En el caso de estas dos medidas en particular, ambas se cumplen o se deberían cumplir este año, digamos, en el reporte que estamos haciendo este año, porque el proyecto de ley ingresó al Congreso Nacional en el 2020, de hecho ya terminó su proceso legislativo y en los próximos días se va a publicar para convertirse oficialmente en una ley de la República. Y la estrategia climática a largo plazo también se presentó en la COP26 también, así que ahí cumplimos en este caso en particular con estos dos ejemplos. También les quería mostrar ejemplos de otros ejes. Está esta del eje de mitigación, que dice implementar acciones de mitigación asociadas a la PEN 2050. La PEN 2050 es la política energética al 2050, que es una política sectorial del Ministerio de Energía, que es otro ministerio. Y aquí hay una dificultad en torno a esta medida, que también voy a retomar esto más adelante, por eso lo quería mostrar al principio, y es que la implementación de esta medida tiene que ver con la implementación de otras medidas, que son las que están acá. AME1, AME2, AME3, etcétera, y son las medidas que están asociadas a ese otro instrumento, que es la política nacional minera, perdón, la política energética. Entonces, ahí hay una dificultad que nos encontramos en un momento, y es que es una medida que depende de otras medidas. Entonces, al momento de hacer el seguimiento se hacía un poco complejo, y voy a profundizar un poquitito más adelante. Y otro ejemplo, bueno, también del eje de adaptación es que contar con unas estaciones de monitoreo de variables meteorológicas. Esto también se cumplió. Y en específico acá tenemos un indicador, una meta, que es contar con 68 estaciones de monitoreo instaladas, y hay un indicador de seguimiento que en este caso es más cuantitativo, y en los otros casos también hay indicadores más cualitativos. Ya, esto también, bueno, esto se cumplió y de hecho se sobrepasó esa meta, y hay más de 100, entiendo, estaciones de monitoreo a lo largo del país. Bien, en cuanto al seguimiento y al monitoreo, esto está especificado en el capítulo 4 del plan, que es que está acá, y básicamente es bien genérico. Dice que, por un lado, que todas las medidas se van a tener que someter a este proceso de seguimiento, que el reporte va a estar a cargo de las contrapartes de cambio climático de las instituciones públicas que participan de este plan, es decir, las instituciones sectoriales que son responsables de alguna medida o de alguna actividad. Y también dice que con ello la División de Cambio Climático va a elaborar un informe consolidado de todos estos reportes sectoriales y elaborar también un informe final de conclusiones. Aquí hay un tema importante que también ahí se relacionaba quizá con la presentación anterior, y es que este plan no especificó un mecanismo específico, detallado de reporte, no indica el paso a paso, digamos, no indica una metodología. Entonces fue algo que tuvimos que desarrollar posteriormente. En cuanto a los procesos de seguimiento que hemos estado haciendo hasta ahora, llevamos 3, se hacen con un año de desfase, es decir, por ejemplo, el año 2019 se hizo el reporte de las medidas que se implementaron hasta diciembre del 2018, es decir, hasta el último mes del año anterior. En este caso fue elaborado por una empresa consultora. Y bueno, en adelante hemos estado haciéndola dentro de la División de Cambio Climático. Y, por ejemplo, el 2020 se hizo la del 2019, que tomó como base la consultoría anterior. El 2021 se hizo, ¿verdad?, la del 2020, y ahora estamos en el cuarto proceso de seguimiento, en el cuarto informe, y lo estamos, bueno, elaborando el 2022 con corte, digamos, a diciembre del 2021, es decir, incluye todas las actividades que se implementaron hasta diciembre de 2021. Y finalmente, el último será el próximo año, que va a incluir las medidas que se están implementando ahora, y ese será el último informe, el último reporte, porque, bueno, como indica ahí también el nombre, el 2022, es decir, el año en curso, es el último año de implementación de este plan. Ya, en cuanto al método de reporte, esto es un esquema general, comentarles nomás cómo lo vamos haciendo. En nuestro caso es que el proceso inicia con una comunicación formal a las partes participantes, a las instituciones participantes. Esto se inicia con un acto administrativo, es decir, un oficio de nuestro Ministerio del Medio Ambiente a los ministerios sectoriales o instituciones sectoriales, indicándoles que estamos iniciando este proceso, los plazos. También en ese mismo
En esa misma comunicación se les invita a participar de un taller que realizamos también de reporte con las instituciones para resolver dudas, mostrar, ¿cierto?, los formatos de reporte que tenemos, etc. También entregan información adicional. Y luego se da un plazo razonable a las instituciones para que puedan responder, ¿cierto?, este requerimiento, levantar la información y contestarnos, ¿cierto?, formalmente también a través de una comunicación formal. Y con esa información nosotros levantamos, bueno, sistematizamos todo lo que nos llega, lo traspasamos a una planilla consolidada y elaboramos también el informe final. Y por último, bueno, esto se valida de vuelta con las instituciones que participaron y también finalmente esto se entrega al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, que agrupa ciertos ministerios con competencia ambiental y de cambio climático y que es presidido por la ministra, en este caso del Medio Ambiente. Entonces ahí ese informe se revisa, se da por aprobado y concluye el proceso. En cuanto al método de reporte en específico que utilizamos, como les comentaba antes, el plan, si bien entrega lineamientos generales, no especifica cuál es la metodología a seguir para este reporte. Entonces hemos debido desarrollarlo internamente. Ahí también fue importante esta primera consultoría que hubo, ¿cierto?, en el año 2019, que nos entregó una base para elaborar esta metodología, y también hemos ido mejorándola o complementándola al correr del tiempo en función de las necesidades que vamos identificando dentro de este mismo proceso de reporte. Entonces, por un lado, ahí como les comentábamos también al principio, el reporte se hace en base a los indicadores de cumplimiento, es decir, estos indicadores que están especificados en el plan. También se agregó, y esto lo hicimos posteriormente, una programación anual, es decir, se revisaron todas las medidas y todas las actividades y se identificaron para los años que estaban comprometidos, porque tenemos una meta, por ejemplo, y una meta puede estar compuesta de una medida grande puede estar compuesta de 5 metas más específicas, que puede ser una cada año entre el 2017 y el 2022, o puede ser cada 2 años, o puede ser una sola vez. Entonces, la idea era identificar esas metas e identificar cuándo se debían cumplir para poder elaborar el reporte. Entonces, eso tiene que ver con esa programación anual. Luego debimos también especificar, socializar una serie de supuestos y criterios para este reporte, porque como este es un plan tan grande, es un plan robusto, les comentaba al principio, tiene 96 medidas, hay mucha heterogeneidad dentro del tipo de medida que se comprometen, el tipo de metas que se especifican, el tipo de indicadores también. Entonces no podía haber solo un criterio común para todas las medidas, para todas las metas. Entonces debimos establecer estos supuestos y estos criterios que, bueno, los voy a comentar ahora. La intención no es detenerme en cada uno de ellos, pero simplemente para que vean el tipo de decisiones que debimos tomar al momento de hacer este seguimiento y este reporte. Entonces, por un lado está la temporalidad, y esto se refiere a que en algunos casos algunas medidas o algunas metas no tenían especificado un año para su implementación, es decir, no decían esto se tiene que elaborar el 2018, se tiene que terminar el 2019, sino que no exponía esa información. Por lo tanto, en esos casos estamos considerando que esa meta se debía cumplir para el último año de implementación del plan, que es el año 2022. La cuantificación de la meta. Aquí, por ejemplo, también habían algunas medidas que decían, por ejemplo, no sé, juntarse o tener reuniones del Consejo de Ministros para el Cambio Climático, o reuniones del equipo técnico interministerial de cambio climático, que es una instancia pública que está integrada por las contrapartes de cambio climático de los distintos ministerios. Entonces no decía, por ejemplo, cuántas reuniones tenían que ser, etcétera, como en ese tipo. Entonces ahí estamos considerando el mínimo esperado para cumplir con la meta. Determinación del grado de avance, por ejemplo, cuando el indicador propuesto no permite estimar un grado de avance de manera certera o de manera más fina, estamos considerándolo de manera binaria, es decir, que con la información que nos entrega llegamos a un consenso y podemos decir, ok, se cumple o no se cumple. Y bueno, y así hemos ido considerando algunos criterios de este tipo para poder elaborar el reporte y que sean criterios comunes y que después todos tengamos claros por qué dio ese resultado, por qué es ese porcentaje en otro. También nos pasa que
hay medidas obsoletas, es decir, que este plan se lanzó en 2017, estamos en el 2022 y se comenzó a elaborar antes del 2017, entonces la instancia, el contexto nacional era distinto, los gobiernos, ¿verdad?, eran distintos, las instituciones eran distintas, entonces muchas veces puede que algunas medidas ya no se vayan a implementar como estaban pensadas en un principio, o que haya un cambio de prioridades a nivel de los sectores, o que se crea otra institución posteriormente que es más adecuada para implementar una medida. Por ejemplo, cuando este plan se elaboró, no existía todavía en Chile el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es un ministerio relativamente nuevo. Bueno, de hecho el Ministerio del Medio Ambiente data recién desde el año 2010. Entonces, ahí tenemos algunas medidas que, por ejemplo, pasaron al Ministerio de Ciencia cuando este comenzó a funcionar, porque era la institución más apropiada para implementarla. Entonces tenemos también ahí que tener esa flexibilidad y con eso a eso se refiere este punto. Y bueno, la planificación de las medidas, lo que les comentaba sobre el año al que están planificadas, y también tenemos la flexibilidad para que, si bien una medida está planificada, por ejemplo, para el 2022 y estamos haciendo el reporte del año 2020, y esta medida del 2022 tiene avances, los podemos considerar de todas maneras, porque mientras se haya implementado dentro del periodo que estamos reportando, es decir, dentro del año de corte, podemos considerar estos avances parciales de esa medida que viene más adelante, que es camino, ¿cierto?, a su cumplimiento. Y bueno, así hay otro ejemplo, este tiene que ver con los planes sectoriales. Aquí hay un ejemplo de una medida del eje de adaptación que tiene que ver con el plan de adaptación del sector ciudades, que es liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y vemos, por ejemplo, que esta medida tiene dos metas, una el año 2017, otra el año 2022. El 2017 tiene que ver con elaborar el proyecto, ¿cierto?, la propuesta de plan, y el indicador era que estuviera aprobado por el Consejo de Ministros, lo cual se cumplió en el año 2018. Entonces ahí cumple con esa parte de la meta, que es la mitad, ¿cierto?, un 50%, porque la otra mitad está compuesta por esta otra actividad, que es la implementación del plan, que está para el 2022. Sin embargo, como les comentaba, hemos ido considerando avances parciales de ese plan, porque si bien esperamos cumplir con la meta este año 2022, digamos que el 2021, el 2020 también se estaba implementando. Entonces, también lo quisimos considerar para evidenciar también ese avance. Y ahí, bueno, nos da un ponderado de un avance global de la meta MA11, que es de un 72%. Esto es para el reporte del año 2019, si esto no es información actualizada. Bueno, en cuanto al estado actual del plan, insisto, esto es información del último reporte que tenemos completo. Hay 27 medidas finalizadas, completas al 100%, y 68 medidas que todavía se deben seguir reportando, que todavía seguimos consultando por ellas. Y de estas, la mayoría son del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, son medidas nuestras, y 26 son medidas sectoriales de las otras instituciones. Aquí, bueno, espero que se vea bien. Queríamos solamente hacer un paneo general de cómo se ven los distintos ejes. Este es el eje de adaptación. Vemos acá, por ejemplo, ya el último reporte, que es del año 2021, en el color verde, vemos que, por ejemplo, estas medidas, la MA5, la MA2, la 1, están cumplidas al 100%. Incluso, bueno, estas estaban cumplidas desde antes, y vemos otras, por ejemplo, la 13, la 12, que van en camino, ¿cierto?, a cumplirse, que tienen por sobre un 70%. Digo, y esperamos, bueno, ir actualizando esta información y que este gráfico vaya avanzando un poquitito más hacia la derecha con el proceso que estamos llevando a cabo este año. Este es sobre el eje de mitigación, tiene más medidas, como ustedes ven, tiene 31 medidas. Acá, es verdad, son menos las medidas que están cumplidas al 100%, pero esto es también porque tiene más medidas que se esperan cumplir recién este 2022, entonces que deberían cumplirse, o deberíamos verlas reflejadas recién en el próximo proceso de reporte. Este es también el eje de medios de implementación, también tiene bastantes medidas, y acá vemos cómo sí tienen más medidas cumplidas a un 100%, la 28, la 27. Vemos como incluso desde el 2019 ya varias de ellas estaban cumplidas. Y por último está también el eje de gestión regional y local,
de gestión del cambio climático, digo, el nivel regional y local en Chile nos referimos al nivel subnacional. Y bueno, este tiene menos medidas y es también el eje que tiene un mayor porcentaje de avance. Acá vemos un resumen general de cómo se ve cada eje y cómo se ve el total del plan completo. Vemos que al último reporte el plan tenía un porcentaje de avance del 64%, y el eje que está mayormente completo, es decir, que está más avanzado, son los ejes de gestión regional y local del cambio climático. Ahí el de medio de implementación, perdón, ese es el que tiene mayor avance, con un 80%, y este año vamos a poder lograr avanzar un poco más porque tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley marco de cambio climático y así otros compromisos que se han ido cumpliendo. Bien, en cuanto ya a los desafíos y para ir concluyendo, ¿cierto? Y mostrarle un poco de estos temas que hemos ido identificando en el proceso de reporte, tengo estos desafíos, también algunas recomendaciones. Y es que, bueno, por un lado, el primer desafío importante tiene que ver con la cantidad de medidas que tiene el plan. ¿Ya? Es un plan amplio, tiene 96 medidas, casi 100 medidas, por lo tanto involucra a muchas instituciones públicas, a muchos sectores, son muchas actividades las que están involucradas, entonces eso de por sí, de base ya es un desafío importante de coordinación, ¿cierto? De sistematización, de levantamiento de esa información, y eso, bueno, está ahí identificado como un desafío, pero un lindo desafío porque nos ayuda, ¿cierto?, ahí a mejorar la comunicación también entre los distintos participantes, y algo que se ha ido logrando ahí a través del equipo técnico interministerial de cambio climático, que es esta instancia de coordinación que existe para los temas de cambio climático a nivel público. Está también el tema que las contrapartes que nosotros tenemos en general en la mayoría de las instituciones no son exclusivas de cambio climático y tienen muchos otros temas también a cargo. Entonces, no están dedicados o dedicadas al tema, y por lo tanto en algunas ocasiones cuesta levantar la información, cuesta que se cumplan los plazos, porque hay también mucha carga laboral en ese sentido, relacionado también con la falta de recursos económicos o también recursos de personas, en este mismo sentido, ¿cierto? Y también recursos económicos para la implementación de las medidas, ya que el plan no contaba con presupuesto para su implementación. Hay también algunos vacíos en la planificación de algunas medidas. Hemos identificado que, por ejemplo, la medida dice una cosa, pero luego si vamos a las metas, que es lo que uno puede medir con los indicadores, no necesariamente, si yo cumplo con todas esas actividades, no necesariamente voy a cumplir con la meta. Entonces ahí hay algunos temas importantes para resolver y para considerar también en el reporte. Relacionado también, y es que faltan estándares comunes para la definición de estos indicadores. Si bien lo que comentábamos son muchas medidas, por lo tanto es difícil tener un solo criterio para todas ellas. Ahí estamos también en la discusión de si es más efectivo tener un solo plan con menos medidas y quizá programas que se puedan implementar a nivel regional, a nivel local, o efectivamente es más efectivo tener un plan grande con muchas medidas que aborde muchas cosas. Estamos como en esa discusión abierta. Bueno, también otra cosa que nos puse acá y comentarle es que no tenemos un sistema de reporte, una plataforma, digo, desarrollada. Entonces tenemos que hacerlo esto a nivel de consultas, a nivel de planillas Excel, ¿verdad? Ir leyéndolo, ir sistematizándolo, ir consolidándolo. Sin embargo, ahora en la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se está considerando mejorar este sistema de reporte de la adaptación o de las acciones de cambio climático a nivel país que van a considerar esta plataforma. Entonces, en los planes futuros, en los instrumentos futuros y actuales que podamos ir haciendo seguimiento en el futuro, vamos a poder contar con esa ayuda tecnológica en este caso. Bien, en cuanto a algunas recomendaciones derivadas de este proceso, de esta experiencia concreta que yo les estoy comentando, es importante fortalecer la coordinación interinstitucional de las instituciones que participan en los temas de cambio climático. En el caso chileno lo estamos haciendo a través del ETIC, que es el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, que les comentaba, reúne a las instituciones públicas que participan en temas de cambio climático.
Considerar también indicadores de seguimiento que permitan evidenciar avances parciales. Teníamos esa discusión de que, por ejemplo, el proyecto de ley no se hace de un día para otro. Hay un montón de trabajo intermedio que no se estaba viendo reflejado en el plan, dado el indicador que tenía propuesto, que era tener el anteproyecto presentado, el anteproyecto elaborado. Por lo tanto, eso también creo que, y creemos que es algo que se puede lograr, es decir, ir evidenciando, digo, el trabajo en curso. Se debe también establecer la gobernanza de los planes, los roles, las responsabilidades, es decir, que todas las personas, todas las instituciones sepan claramente que están participando de esto y bueno, que son parte importante para el éxito del instrumento. Por último, ya esta es mi última diapositiva, considerar asignaciones presupuestarias asociadas al plan y obviamente también al nivel de ambición comprometido, es decir, a la envergadura de esa medida para que las instituciones lo puedan implementar, o también solicitar presupuestos sectoriales para eso. También hay un dinamismo aquí, como les comentamos al principio, desde las instituciones o de los mismos temas climáticos, y es que las instituciones van cambiando, las prioridades van cambiando, entonces considerar esa flexibilidad para que bueno, sobre todo los planes a largo plazo, no nos pase que teníamos comprometida una medida, pero por X razón ya no se puede implementar. Por otro lado, también estandarizar esto que les comentaba, las metas, las acciones, los indicadores, para que podamos hacer una ponderación en base a la urgencia que tiene, a la envergadura del trabajo, al costo que tiene cumplir con esa meta, etc. Y bueno, ahí con eso concluyo. Ahí muchas gracias por la atención, espero haya sido ahí de ayuda. La idea era contarles ahí esta experiencia concreta con este plan concreto que tenemos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Ahora vamos a dar la palabra a la bióloga Aida Figari para que nos presente la comunidad de práctica de monitoreo y evaluación, por favor. Gracias, José Francisco. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman? Si me escuchan y la pueden ver mi pantalla. Sí, ya te escuchas y se ve la pantalla. Ok, súper. Muchas gracias, José Francisco, y muchas gracias al INEC por la invitación que nos hacen a presentar en esta sesión. Es un gusto además compartir la mesa con Brian y doña Patricia. Y esperamos que sea útil la información que estamos proporcionando para todos los que están acá conectados. Me han encargado que les comente la experiencia que tenemos desde la comunidad de práctica de monitoreo y evaluación de políticas climáticas, que es una comunidad de práctica que llevamos adelante en el marco de la plataforma Let's LAC y del programa Euroclima con el apoyo de FIAP, ¿no? De la cooperación española. La plataforma Let's LAC, a la que yo represento, es una plataforma de colaboración y sinergia que está celebrando sus 10 años de formación, ¿no? Y se formó en el 2012 como un espacio en el que se buscaba que se generaran oportunidades y espacios de encuentro, colaboración y aprendizaje entre pares, para que en la región de Latinoamérica y el Caribe se pudieran ir avanzando los diferentes temas que eran necesarios para hacer una transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Y desde su conformación, una de los objetivos ha sido responder. Uno de sus principios de operación es responder a las necesidades propias que hubieran de los miembros que eran parte de la plataforma. Y para llegar ese antecedente era importante para explicar cómo llegamos a este punto de partida con el cual se generó esta comunidad de práctica. Y fue en algún espacio, en el 2017 o 2018, que tuvimos de encuentro, donde estuvimos representantes de FIAP y del programa Euroclima con la plataforma Let's LAC y en conversación con los miembros que estaban en estos eventos, es que se identificó la necesidad que había de tener
espacios de intercambio donde se pudieran ir evaluando y analizando cómo se monitorea y cómo se evalúa los avances que están teniendo las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En respuesta a esa necesidad, se llevó a cabo un taller presencial en México, cuando todavía se podían hacer libremente los talleres presenciales, que ya suena hace tanto tiempo. Y fue un evento de más o menos 3 días, en el que se fueron abordando distintos temas relacionados con el monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces se habló de temas de gobernanza, de arreglos institucionales, de definición de metas, de indicadores, de la información, de la calidad de la información, específicamente de temas de adaptación, en el que se fueron presentando las distintas experiencias de los países que ahí estaban, ¿no? Y habían representantes de varios países, y representantes no solamente de los ministerios del ambiente, sino de las entidades que tenían bajo su encargo la evaluación de políticas en general, ¿no? Entonces no era una visión netamente ambiental, sino se complementaba con una visión de monitoreo y evaluación de políticas. Y en ese taller, luego de identificarse cuáles eran las grandes necesidades como región, también se propuso la creación de esta comunidad de práctica para evaluar si verdaderamente estas personas, que eran las potenciales miembros de una comunidad de práctica, veían el valor o no de tener esta comunidad de práctica. Y fue así, ¿no? Entonces hubo efectivamente el interés, hubieron varios que expresaron interés en sumarse, y hicimos una primera, dentro de las necesidades que se identificaron a lo largo del taller, hubo un proceso de votación, que también voy a explicar más adelante, porque es algo que hemos hecho recurrentemente, ¿no? Y en ese momento, en el 2018, como insumo para la creación de la comunidad de práctica, se priorizó, se identificó que los temas que se vieron como prioritarios fueron el tema de definición de metas e indicadores, ¿no? Esa era una gran preocupación. El tema de cómo estructurar sistemas de monitoreo y evaluación de políticas climáticas. El tema de, el tema de gobernanza en general, y dentro de esta la participación de actores no gubernamentales, la articulación nacional territorial. Y también, muy importante, y lo vamos a ver a lo largo de todas las siguientes evaluaciones, el tema del monitoreo y evaluación de la adaptación. Entonces, ese fue el punto de partida de la comunidad de práctica. Se hizo entonces, después de este taller, una primera convocatoria, se abrió un proceso de llamado a quienes querían sumarse a la comunidad de práctica en mayo del 2018, y se conformó este primer grupo, ¿no? Que tenía, habían ciertos criterios para participar, no era cualquiera, tenía que ser funcionarios de los ministerios o de entidades subnacionales que estuvieran vinculados con temas de monitoreo y evaluación, pero se conformó un grupo que tuvo representación de toda la región, ¿no? Distintos países de la región y varios participantes por cada uno de los países, y muchas veces en algunos países desde el Ministerio Ambiental o desde la entidad encargada de monitoreo y evaluación de políticas en general. Y el objetivo que le dio esta conformación, le dio un poco la riqueza de las conversaciones y los diálogos y los intercambios que se daban, ¿no? Y el objetivo que tenía en ese momento, y que es en realidad un objetivo que se mantiene, es que esta comunidad de práctica provea un espacio de colaboración y de intercambio entre pares para fortalecer, que permita fortalecer los sistemas de maní nacionales de políticas climáticas, ¿no? Eso es un poco el objetivo sombrío. A la fecha, ya me mencioné que empezamos en mayo del 2018, a la fecha la comunidad de práctica sigue activa, hemos realizado 27 sesiones de intercambio virtual, ¿no? Y en cada una de estas sesiones, no puedo ver el texto, perdón. En cada una de estas sesiones de intercambio procuramos tener una combinación de dar un marco conceptual, ¿no? A cargo de alguna entidad internacional, alguna organización que esté trabajando conceptualmente el tema, combinándolo con experiencias prácticas de países de la región que cuenten cómo lo están haciendo, ¿no? Muchas veces, y varias de las cosas que han presentado Patricia y Brian,
ya varios años atrás hemos invitado a Chile, hemos invitado a Costa Rica, y no es que nos han presentado el CINAMEC completo, no es que nos han presentado su sistema de evaluación de su política completa. Son espacios, como son cerrados y son espacios de confianza, se van compartiendo los avances que van teniendo, los retos que están enfrentando, que siempre es útil para los otros países que están avanzando en temas similares, ¿no? Entonces, se combinan en estas sesiones compartir marcos conceptuales, cómo la teoría se debería hacer, cómo los países están avanzando con sus experiencias prácticas. En algunos casos hemos hecho clínicas, ¿no? Donde alguien presenta qué retos tienen, entre todos se trata de buscar soluciones. Y siempre, y es un constante, estamos preguntando cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades. Y hacemos estos ejercicios de priorización que voy a mencionar en un momento. Hemos tenido oportunidad de tener eventos presenciales, ¿no? El primer evento que ya les mencioné, de abril del 2018 en México, que fue el que partió y el que dio pie a que se creara la comunidad de práctica. Hemos tenido una sesión de intercambio presencial en Santiago, que estuvo a la par con el evento regional de la plataforma Let's Slack. Entonces, fue unos días previos, hubo este intercambio de la comunidad de práctica, que se abordó el tema de la articulación nacional subnacional para el monitoreo de evaluación. Se aprovechó también ese momento para hacer un intercambio más pequeño entre Chile, Uruguay, El Salvador y Costa Rica, específicamente para ver cómo estaban montando los sistemas de monitoreo y evaluación. Y finalmente hubo un evento junto con la plataforma para la transparencia del Acuerdo de París, el PATPA, específicamente en temas de evaluación de la adaptación, que fue un evento presencial en Cartagena, ¿no? Que lo hicimos, entramos nosotros como colaboradores. Entonces, a lo largo de estos años han habido todos estos espacios, la mayoría, como ven, sesiones virtuales, pero que ha permitido ir abordando diferentes temas, ¿no? Lo que ya les venía comentando es, una de las premisas de trabajo de las comunidades de práctica es que respondamos a necesidades que tengan los mismos miembros. Entonces, todos los fines de año, en diciembre del 2018, en diciembre del 2019, del 20 y del 21, la última sesión del año es una revisión de las diferentes conversaciones, diálogos y necesidades que hemos ido identificando en todas las sesiones que hemos llevado adelante en el año, sea el tema que hayamos estado abordando, una validación de las prioridades y una identificación de, por lo tanto, si esos son los temas prioritarios y estas son las necesidades puntuales, en qué vamos a priorizar las sesiones del siguiente año, ¿no? Y en esta diapositiva no pretendo que leamos cada uno de los puntos, pero sí mencionar que muchas veces es bien claro la orientación que se le quiere dar, ¿no? Y nuevamente el tema de indicadores de adaptación, monitoreo y evaluación de adaptación, es uno que sale priorizado todos los años, y ahora les voy a mostrar que efectivamente hemos tenido varias sesiones donde lo hemos abordado. También ha salido dentro de los temas priorizados cómo responder a los requerimientos que vienen en el marco de las negociaciones internacionales, el marco reforzado de transparencia que pide el Acuerdo de París, qué implicancias tiene para el montaje de los sistemas de monitoreo y evaluación. Y bueno, los temas de arreglos institucionales, de identificación de datos, es lo que va, ¿no? Y cada año hemos tenido, y cada año ha sido bien claro por dónde orientar las sesiones del siguiente año, ¿no? Eso nos ha llevado a que he tratado de empaquetar cuáles han sido los grandes temas que hemos visto en estas 27 sesiones que hemos hecho, ¿no? Y les he tratado de poner un poco como el orden de cómo las hemos ido abordando. Inicialmente tuvimos algunas sesiones muy enfocadas en los temas de gobernanza, ¿no? Y cuáles son los arreglos institucionales, la coordinación interinstitucional, ¿no? Cómo tenemos que coordinar con los sectores, cómo tenemos que coordinar nacional y subnacionalmente para que exista el flujo de información, para definir los indicadores, etcétera, ¿no? O qué arreglos normativos tendrían que haber. Entonces han habido varias discusiones alrededor de temas de gobernanza y arreglos institucionales. Después han habido algunas sesiones más específicas de sistemas de cómo montar un sistema de monitoreo de evaluación, ¿no? Cuáles son las metas, cómo defino las metas, cuáles son los indicadores que tengo que escoger. Hemos tenido todo un año, y fue el 2020, del 2021, perdón, entre el 2020 y el 2021, que nos hemos enfocado en monitoreo y evaluación de adaptación, ¿no? Porque como
vimos en el proceso de priorización, era uno de los temas que más necesidad había, ¿no? Entonces hemos tenido varias sesiones, incluido el taller con PATPA de monitoreo y evaluación de la adaptación. Hemos tenido sesiones relacionadas al marco reforzado de transparencia, muchas veces vinculado a tener un espacio que lo organizamos post-COP, ¿no? Pasada las COP cada año. Hemos tenido un espacio donde hemos visto las implicancias de los acuerdos que han habido en la COP, qué avances han habido en el marco reforzado de transparencia, qué implicancias tiene eso para los países y lo que están avanzando en EMANI. Y ya este año, y en respuesta a la priorización del año, de fines del año del 2021, hemos tenido toda la primera mitad del año y cerramos con una sesión que tenemos esta semana de cómo se evalúa pérdidas y daños, ¿no? Y vino por una solicitud explícita de los miembros. Estamos cerrando ese ciclo de pérdidas y daños y vamos a empezar la segunda mitad del año. Las últimas sesiones de este año van a estar enfocadas en temas de elaboración de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? También por solicitud de los miembros. Entonces yo creo que es como también se ve un poco cómo ha ido avanzando las necesidades propias de los países, ¿no? Y primero estábamos muy preocupados en cómo me organizo, cómo establezco los arreglos institucionales, cómo parto de lo que ya tengo, ¿no? Cómo diseño mi sistema, y después se va entrando con bastante más fuerza a adaptación, cómo lo abordo, cómo definir indicadores, ¿no? Lo que me viene de fuera, el marco reforzado de transparencia, ¿qué implicancias tiene? Yo creo que es un proceso como de maduración, ¿no? Para terminar bueno, no terminar porque esperamos que continúe, pero soluciones basadas en la naturaleza es un tema relativamente nuevo, está teniendo mucho más priorización dentro de las NDCs, ¿no? Y también hay que conversar cómo eso se pesca y se incorpora dentro de las evaluaciones que se hacen. Como les comentaba, y acá he hecho como un muestreo, no son todas las presentaciones que se han hecho, pero creo que era importante enfatizar esto que les mencionaba al inicio, que tenemos siempre el espacio de compartir lo que conceptualmente habría que hacer y aterrizarlo a lo que los países están haciendo, ¿no? Entonces, desde Chile hemos tenido presentaciones desde cómo son sus arreglos institucionales, cómo están pensando en su sistema, en ese momento cómo estaban pensando, porque todavía estaban en proceso de elaboración de su estrategia de largo plazo, ¿no? ¿Qué avances tienen en evaluación de pérdidas y daños en términos de institucionalidad? ¿Cómo es el atlas de riesgo que han hecho con ARCLIN? Los resultados del estudio de costos de inacción. Entonces, cada país va trayendo diferentes componentes que permiten que otros países aprendan de ellos, ¿no? Igual en Costa Rica, ya en el 2018 nos presentaron un primer avance de cómo estaban montando el CINAMEC, ¿no? Ponían elementos interesantes como el tema de que eran datos abiertos, cómo eso repercutía en temas de transparencia, en que fuera claro cómo lo estaban haciendo. Y también hace relativamente poco también han compartido su experiencia en humanidad de adaptación. Con Ecuador nos han compartido varios temas de adaptación, ¿no? Ecuador tiene varios avances en adaptación, entonces tienen un proyecto Forexa que fue bien importante y cómo establecieron su matriz de vulnerabilidad ahí y cómo eso repercute en el EMANI. Y su plataforma de acciones de adaptación vinculado con temas de financiamiento también fue compartido. Y bueno, así, no voy a ir por todo, pero México también iba a mencionar, además, muy especialmente a México, porque INEC ha sido parte de la comunidad de práctica y ha compartido muchas veces en las sesiones varios temas, ¿no? Desde el proceso de definición de indicadores de adaptación a través de la teoría del cambio, cuales compartieron también junto con Ecuador en la sesión que estuvimos viendo temas de adaptación subnacional y vinculado con financiamiento, ¿no? Qué herramientas tenían para hacer el monitoreo de evaluación de la adaptación local y cómo eso se vinculaba con temas de financiamiento. Y bueno, Uruguay también es un país que tiene mucho avance en tema de monitoreo de evaluación y también, ¿no? Ha compartido la fortaleza que tienen en términos de institucionalidad, tienen un grupo específico de trabajo en MRB dentro del Sistema Nacional de Cambio Climático.
compartieron el sistema de indicadores de la NDC que montaron, que es muy parecido a lo que compartió Brian, y tienen un sistema que uno puede entrar y lo puede ver, ¿no? Puede poner cada una de las medidas de la NDC y puede bajar la ficha, el indicador, los indicadores que tienen, el estado de avance, ¿no? Entonces, todos esos intercambios han habido en la comunidad de práctica. Y bueno, y muchas más, ¿no? No he llegado a poner todo. Y el otro punto al que quería enfatizar y que está relacionado con esto que les mencionaba de cómo se combina la presentación como conceptual y marcos conceptuales o teóricos con las experiencias de los países. Hemos tenido colaboración y hemos invitado a diferentes entidades a que se sumen y compartan con nosotros, ¿no? Entonces el UNEP DTU, que ahora se llama el UNEP Copenhagen Climate Center, nos ha acompañado en varias sesiones. Igual el PATPA, la Oficina Española de Cambio Climático, la Universidad Politécnica de Cataluña, la CEPAL, la Convención Marco nos ha acompañado cuando hemos tenido las evaluaciones de la COP para las sesiones de pérdidas y daños. Y aquí quería hacer el énfasis, y ya lo había mencionado también Brian y Patricia, en la importancia de la colaboración, ¿no? Y yo enfatizo ahí mucho la comunidad de práctica es un espacio para buscar esa colaboración, no solamente el aprendizaje entre países, sino también aquellas instituciones y proyectos que están avanzando y que tienen marcos conceptuales, guías, metodologías, tienen un espacio también donde pueden compartir aquello y cómo los países lo están aplicando, ¿no? Quería cerrar rápidamente con los principales, con algunos mensajes claros, algunos mensajes que resultan de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y los he tratado de ordenar un poco en las mismas líneas de los temas que hemos abordado. Pero el primero, y creo que es un tema sombría y que también se ha mencionado ya por Patricia y por Brian, es que cada país en realidad es una realidad distinta y tiene un contexto propio. Y por lo tanto requiere diseñar y preparar su sistema y su forma de evaluar en base a eso, ¿no? Eso implica evidentemente grandes retos porque Latinoamérica es un país diverso, pero por lo mismo también hay mucha oportunidad, ¿no? Y hay mucha oportunidad de escuchar qué está haciendo el otro y adaptarlo a la realidad propia. En términos de gobernanza e institucionalidad, no voy a caer, pero siempre es importante no olvidarse, no lo he puesto, pero porque siempre es lo que sale, ¿no? Pero en términos de retos y necesidades, siempre está el tema de las capacidades, de los recursos, de los tiempos, ¿no? Y que lo han ido mencionando, lo mencionó claramente Brian. Pero más como sistema de la evaluación de políticas no es exclusivo del sector ambiental, ¿no? O de la Oficina de Cambio Climático. Hay una necesidad de transversalizar sectorialmente, ¿no? Y cada sector tiene algo que aportar a cada uno de los elementos, pero también verticalmente, ¿no? Y eso se ve sobre todo en los temas de adaptación, ¿no? Y muchas de las secciones se están dando a nivel territorial, subnacional. Entonces, cómo eso se integra y fluye la información de abajo para arriba, ¿no? Se ha reflexionado mucho de aprovechar los espacios ya existentes, ¿no? Hay muchas mesas multisectoriales ya creadas, muchos espacios multisector existentes, entonces cómo se incorpora sobre instancias ya creadas y se busca trabajar, no inventar la rueda nuevamente, sino adecuar y construir sobre la ya existente, ¿no? Y el tema de las leyes de cambio climático creo que lo hemos visto a lo largo de los años que ha operado la comunidad de práctica, como la promulgación de leyes de cambio climático, ¿no? Y la última de Chile, y él también lo mencionó Brian, cómo le da fortaleza a la institucionalidad sobre la cual después se basa toda la gestión de cambio climático, incluido el tema de monitoreo y de evaluación. En términos de montar los sistemas en sí, ¿no? Nuevamente se repite la misma recomendación, a partir de lo que ya existe, ¿no? Hay políticas que ya se están evaluando, entonces cómo ya esos sistemas creados se pueden aprovechar, tener un objetivo claro desde el inicio, y también como lo mencionaba Patricia, teniendo ese objetivo claro, generar una información, indicadores que sean útiles, ¿no? Partir de tener un diálogo entre quien va a generar la información y quien la va a usar, para que esa información
y eventualmente se use, ¿no? Para diseñar políticas, para tomar decisiones, etc., ¿no? Entonces, que haya información de transparencia, pero que se use para los fines que sean necesarios. Y bueno, que los sistemas sean robustos, que tengan fuentes confiables de información, que quede institucionalizado y que sea flexible para irse adecuando, ¿no? También ya Brian mencionó que las cosas cambian, ¿no? Son procesos que toman tiempo y eventualmente cuando ya uno llega a montar el sistema cambió lo que uno originalmente pensaba. Entonces hay esta flexibilidad de cambiar. Y también diferenciar aquellos indicadores que son de gestión con aquellos que son de impacto, ¿no? Y los de gestión normalmente son los más fáciles porque uno puede decir, ok, de acá al 2025 voy a generar una política, voy a hacer una ley, voy a implementar una acción. Y puedo evaluar cuánto he avanzado en hacerlo. Pero hay indicadores de impacto de cuántas emisiones voy a reducir, ¿no? O cuánto me voy a adaptar, que son muchas veces las que son difíciles de establecer el indicador y eventualmente de hacerle la medición. En términos de adaptación, las complejidades que tiene el tema de adaptación es que la adaptación se da territorialmente, ¿no? Y a veces estamos en conversaciones a nivel nacional queriendo establecer sistemas a nivel nacional cuando la adaptación se da en un contexto muy acotado a un espacio territorial pequeño, ¿no? Pero entender que el tema de manera de adaptación es iterativo, ¿no? Y que tiene el mejoramiento continuo, tiene que ser parte de ese sistema y uno va aprendiendo, ¿no? Entonces me propongo, mido, evalúo y ajusto y para seguir avanzando, ¿no? Es como lo hay que ver. En términos de marco reforzado de transparencia y que en el marco del Acuerdo de París, el tener los sistemas de MANI fortalecidos que permita reportar en el marco reforzado de transparencia también se vuelve iterativo con incrementar la ambición climática, ¿no? Es difícil pretender incrementar ambición si no tenemos claro de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos logrando. Y ahí hay una conversación, ya salimos de lo nacional y local y tenemos que también entrar a lo nivel local, ¿no? Y finalmente el pérdidas y daños, que es lo último que estamos haciendo. Una de las reflexiones que tenemos es que hay mucho por avanzar. Hay un tema de diferenciación en los conceptos de pérdida, qué es daño, hay una confusión en temas con adaptación, hay una evaluación que se hace para atrás de los impactos que he tenido, hay una evaluación que hago a futuro de los escenarios que me proyecto, que da para mucha conversación. Esto lo dejo ya si después ven, pero solamente quería evidenciar lo que los miembros de la comunidad de práctica después mencionan, ¿no? Es un espacio para compartir y compartir con otros, actualizar los conocimientos, conocer qué otros temas hay que yo no conocía, aprender y traer dentro de mi institución lo que he aprendido, para definir indicadores, ¿no? Mantener una red de contactos. Yo creo que las comunidades de práctica permiten responder a muchos objetivos que los miembros puedan tener, más allá de solamente los de capacidades. Y finalmente les dejo, y les puedo pasar ahora por el chat, la mayoría de la información está disponible, sobre todo los mensajes clave de las últimas sesiones que hemos tenido, están disponibles y se pueden leer como formato de blog en la página de FIAP y en la página de Let's Slack también tenemos acceso a la lista de las sesiones que hemos tenido y los documentos y casos que se han preparado en el marco de la comunidad de práctica. Entonces, sin extenderme más, José Francisco, muchas gracias por escucharme, por la oportunidad y quedo atenta, ahí dejo mi correo por si alguien tiene alguna pregunta, pero quedo atenta acá a la conversación que se pueda generar. Muchas gracias, bióloga. Bueno, primero quisiera agradecer a la maestra Patricia Campos, al ingeniero Brian Contreras y a la bióloga Aida Figari por sus presentaciones. Y también les pediría si pueden copiar aquí en el chat los enlaces electrónicos donde haya la información que puedan consultar nuestras personas asistentes a esta reunión y también para poderse inscribir a la comunidad de práctica de monitoreo, que continuar con el diálogo en estos términos es muy importante. Antes de abrir esta sesión de preguntas y respuestas, solamente quería mencionar dos cuestiones. Una, que primero reconocer esta problemática y las problemáticas generadas por el cambio climático, que son a nivel mundial.
aparte de ser a nivel mundial, cada vez nos vamos viéndolo de manera más regional. Aquí en el caso de América Latina son nuestros vecinos y vecinas con quienes compartimos también algunas problemáticas y que es indispensable mantener este diálogo, como lo dijo Aida, donde tenemos que plantear de manera congruente con la realidad de las regiones en este caso la parte de la evaluación. Y lo digo de esta manera porque ya viendo que es un problema global, que es un problema regional, les quisiera compartir, en el caso mexicano, dos noticias muy recientes. Una tiene que ver con esto, no sé si vean mi pantalla. Dentro de los efectos del cambio climático, pues está relacionado con los desastres naturales cada vez son más frecuentes y más severos, ¿no? Y aquí lo vemos con este último huracán que todavía estamos enfrentando en México, donde los efectos se van a sentir de manera pues regional. Está entrando por Oaxaca y vemos que hay algunos efectos que son muy regionales y también que de acuerdo con la población y la vulnerabilidad de la población en otros términos socioeconómicos van a ser peores, van a ser más fuertes sus efectos, ¿no? Y aquí también les presento una declaratoria que hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación de México se publicó, una declaratoria de emergencia por la ocurrencia de calor en 6 municipios del estado de Sinaloa, recientemente del 5 al 18 de mayo, aquí lo tengo resaltado, y esto con el fin de mostrar que lo que nosotros estamos viviendo en términos de cambio climático, los efectos, lo estamos palpando, lo estamos viendo con cuestiones que son una realidad del día a día, y que enfrentar este problema y la vulnerabilidad que genera es un problema complejo, es un problema muy multidimensional, multidisciplinar, que nosotros tenemos que enfrentar. Y otra evidencia de ello, si vemos a las personas interesadas que están asistiendo a esta presentación, vemos que vienen desde las partes más especialistas como los colegas y las colegas que presentaron el día de hoy, tanto personas de diversos órganos de gobierno a nivel nacional y subnacional en México. Veo también aquí que nos acompañan colegas del Consejo de Cambio Climático, que son personas desde el ámbito científico que generan información para apoyar en la toma de decisiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de México, pero también hay estudiantes o también personas interesadas desde otros sectores como de INMujeres, es decir, de quienes llevan la política en materia de desigualdad de género, donde todas estas personas que están interesadas es porque la problemática de cambio climático afecta de esta manera, ¿no? Entonces es muy compleja. Diseñar las políticas también tiene la misma complejidad, lo vieron para los casos de los diversos países, pero una parte muy importante, y es donde vamos a dar la discusión y el diálogo, tiene que ver cómo se están implementando estas políticas desde el sector gubernamental y cómo nosotros evaluamos si se están cumpliendo los objetivos planteados en estos programas o planes a nivel nacional o subnacional, y que nosotros requerimos de instrumentos para dar seguimiento con el objetivo de identificar si se están logrando los objetivos planteados o evaluando también a través de indicadores y del diseño de estos planes, cómo se está combatiendo estos efectos que nosotros lo palpamos día a día. Esto quería mencionar, quisiera abrir el debate, quisiera abrir un poco si pueden levantar la mano si tienen preguntas de parte de las personas asistentes a esta plática, esta primera plática. Y en lo que se animan, yo quisiera hacer una pregunta a Aida, a Patricia y a Brian. Si me pudieran decir, con base en estos ejercicios que se han planteado de evaluación, ¿cuáles consideran que han sido las mejoras que se ha realizado en la implementación de la política derivado de estos análisis de monitoreo y de evaluación? Si tienen algo relevante que nos quisieran compartir aquí con
las personas asistentes al seminario, a esta sesión, por favor. Le daré la palabra primero a Patricia. Si... Sí, muchísimas gracias por la pregunta, José Francisco. Realmente para mí, la mejor experiencia que ha habido en los últimos años en el tema de cambio climático en Costa Rica ha sido justamente el apropiamiento y el empoderamiento, no solamente a nivel institucional, sino de la sociedad civil, como todos han ido enfocando la importancia del tema del abordaje del cambio climático como un todo, como un modelo de desarrollo. Yo creo que ha sido una experiencia vital. Nosotros ahorita en Costa Rica estamos trabajando la estrategia de empoderamiento, donde incluyamos esa parte de comunicación, de sensibilización, de desarrollo de capacidades, de empoderamiento, de transición justa, todo un enfoque integral para poder ir potenciando esto, que la ciudadanía en general entienda que todas estas iniciativas, todas estas políticas, todas estas medidas, estos instrumentos financieros que estamos tratando de desarrollar son por y para el bienestar de las actuales generaciones y de las futuras generaciones. Y creo que es un mensaje que se ha ido transmitiendo muy bien y pues falta mucho por hacer, pero poco a poco se ve cómo la ciudadanía en general se ha ido involucrando mucho en este tema, se ha fortalecido las alianzas público-privadas, se ha hecho un acercamiento importante con el sector privado, que al final del día el sector privado es muy importante porque es el que le da sostenibilidad y mantenimiento a todas las políticas que se desarrollen, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor experiencia que podría destacar en el país es justamente eso, el involucramiento potencial y gradual que ha venido dándose a nivel nacional. Gracias. Gracias. Brian, por favor. Sí, gracias, José Francisco. Sí, bueno, estaba ahí pensando en qué mejoras hemos podido identificar, ¿cierto?, en el marco de este plan que les comentaba al principio. Y creo que algo importante es la coordinación que se ha dado interinstitucionalmente. El ETIC, que les comentaba, obviamente no existió siempre, se creó alrededor del 2017 en el marco de este plan. Entonces, agrupar a todas las instituciones públicas que participan en los temas de cambio climático que tienen compromiso, y no solo en este plan, sino que también en otros planes sectoriales de adaptación. Ahora van a haber también planes sectoriales de mitigación. Está también ahora la estrategia climática a largo plazo. Como les comentaba, estamos publicando la ley marco de cambio climático. Entonces, contar con esta instancia es importante para poder asegurar la mejor implementación de los distintos instrumentos. Ahí también, y también incorporando otros enfoques, como por ejemplo el enfoque del empoderamiento climático o los enfoques de equidad de género, ¿cierto? Que se incluyeron, que por ejemplo el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género participa también en este ETIC. Entonces es un espacio súper importante a nivel público, eso sí, para poder retroalimentarse entre las instituciones y para poder hacer este tipo de coordinaciones de reporte, por ejemplo, de los instrumentos o de elaboración de otros instrumentos, comunicaciones nacionales, etc. Y bueno, la experiencia en general, creo que también ha sido un aprendizaje este instrumento, este plan, y que hay muchos aprendizajes y muchos temas importantes que se pueden considerar para planes futuros, instrumentos futuros. Estamos en proceso de actualización de varios planes de adaptación sectoriales, también del plan nacional. Entonces, sin duda, la experiencia en sí misma es también un aprendizaje y es algo importante a destacar. Muchas gracias. Aida, por favor. Sí, gracias, José Francisco. Creo que es una buena pregunta. Yo quería volver a esta reflexión que estaba haciendo en esta última diapositiva que tenía de los mensajes. Y no es una atribución específica a la comunidad de práctica.
Yo creo que la comunidad práctica da el espacio, pero en paralelo van sucediendo tantas cosas en los países y se van fortaleciendo, como dice Brian, los espacios de articulación, ¿no? Y para los que estamos ya varios años en el tema climático, hoy hemos visto cómo ha ido evolucionando el entendimiento de los temas climáticos desde, por ejemplo, que se hizo el Acuerdo de París, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de varias cosas. Yo creo que es una combinación de la necesidad de hacer este compromiso internacional que tiene que decantar a los países, la necesidad de reportar, ¿no? En las comunicaciones nacionales, en los BURS, que ya está más vinculado finalmente a los sistemas de monitoreo y evaluación. Yo creo que ha fortalecido varias cosas, ¿no? Uno es lo que decía Brian, el espacio de articulación se ha salido de ser una discusión netamente ambiental o climática a tener espacios donde se suman todos los actores. Y al punto que quería llegar era que creo que ha sido bien importante la mejora en la calidad de las NDCs, ¿no? Que son estos compromisos que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París. Hubo una primera ronda en el que varios países mandaron números, muchos sacados así del bolsillo, ponían un número que se les ocurría, ¿no? Pero luego de estos de procesos de madurar, de entender qué voy a poner, cómo lo voy a medir, qué escenarios planteo, qué cosa es razonable o no, cómo hago un proceso participativo con la participación de muchos actores, creo que la combinación de todos esos actores, donde el tema de monitoreo y evaluación está, ¿no? Lleva a que la segunda ronda y estas NDCs actualizadas son, por un lado, muchas más ambiciosas de lo que estaban originalmente, pero más fuertes en términos de contenido, ¿no? Y incluyen adaptación, que no todas las incluían inicialmente, son muy claras en las acciones y los sectores en los que van a trabajar. Entonces creo que en eso de ir avanzando en la ambición, ir siendo mucho más claro en lo que queremos hacer, ir transversalizando a otros sectores, ir bajando a nivel subnacional, se soporta en tener un sistema de monitoreo, evaluación, de información y de toma de decisiones en base a evidencia, que es lo que apoya, ¿no? Pero otra vez, no es algo que atribuimos a la comunidad práctica, pero lo hemos visto en los años de operación, cómo se fortalecen esos procesos, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a recoger dos preguntas en el chat. Pregunta Ángel, también si nos pudiera... Esta pregunta va más bien como para México. Entiendo que los ponentes no tienen así como una noción muy específica y clara de lo que pasa en caso mexicano. Pregunta, ¿qué cambios han presentado en la mitigación del cambio climático, considerando que actualmente el gobierno tiene mayor favoritismo en las energías fósiles que las energías limpias? Para ayudar un poco a responder tu pregunta, copio aquí un enlace electrónico donde viene el inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. En esta viene la desagregación de las emisiones por cada uno de los sectores, con corte a 2019, que va desfasado, ¿no? En 2021 se presenta 2019, en 2020 se presenta 2022, se presenta 2020, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esto creo que puede dar una idea clara de la disminución de las emisiones del sector energético, y que te pudiera ahí ayudar a resolver esta pregunta. Y también el entendido de toda la dinámica que ha existido en los cambios que ha habido en la política energética nacional. Recientemente, que ha sido una discusión en la Cámara de Diputados y que ha llevado a plantear cierta, digamos, de alguna manera, no una política... digamos, no está esta política está planteada y con base en lo que sucedió en el Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, recientemente. Y la otra pregunta, esta sí va para todos los ponentes, bueno, para Brian y las colegas ponentes. ¿Cómo resolver el reto de generar información estadística a través de los registros administrativos para el seguimiento y evaluación de los indicadores estratégicos y de gestión?
Ahí la tienen en el chat. Esto lo pregunta Julio César López Luna. Y si tuvieran más preguntas, por favor, incluyanlas en el chat. Por favor, incluyan la pregunta, su institución de procedencia, y si va dirigida hacia una persona en particular, también incluyanlo, o si es una pregunta para los 3 ponentes, también. No sé si pudieran opinar algo, Patricia, Brian, Aida. Mira, tuve un poquito de problemas en internet. Si pudiera repetir la pregunta. Claro, la pregunta es, ¿cómo resolver el reto de generar información estadística a través de los registros administrativos para el seguimiento y evaluación de los indicadores estratégicos y de gestión? Bueno, sí, si me permitís, sí, eso es todo un reto y sobre todo en el tema de adaptación es complejo. Como les digo, hemos venido trabajando muy de cerca con las entidades que consideramos que son, ¿qué les puedo decir?, trascendentales en la información que requerimos en estos momentos. Vamos a ver, a través del SINAMEC, como les expliqué en mi presentación, hemos tratado o lo que se busca es generar esa transparencia. ¿En qué estamos en este momento? Estamos en esta aplicación o implementación de nuestro Plan Nacional de Adaptación, en donde hemos definido no solamente indicadores, sino también periodicidad y también la estructura del indicador como tal. Y sobre todo hemos tenido un trabajo de socialización previa. No ha sido algo generado de forma unilateral, sino que hubo talleres previos donde cada uno de los actores sabe qué es lo que tiene que aportar, se comprometió a aportar y tiene un rol claramente definido en la alimentación de esos indicadores. Entonces yo creo que eso es un elemento sumamente importante, que no es algo impositivo, sino que ha sido consensuado a nivel técnico con las entidades que están involucradas en poder alimentar esos datos. Saben que tienen que alimentarlos, saben la periodicidad con que tienen que alimentarlos, y yo creo que eso es fundamental, que todos los que van a ser actores en esto estén totalmente involucrados para que haya apropiación de este sistema de monitoreo. Me parece que esa es el principal elemento. Ahora, como lo dije en mi presentación, tenemos una barrera importante todavía tecnológica y de acceso a datos, que bueno, poco a poco hay que ir tratando de sobrepasarla, pero mientras todos estén apropiados y se sientan involucrados, creo que esto va a allanar mucho el camino. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Brian, te cedo la palabra. Quería agregar nomás, bueno, cortito, porque en realidad estoy muy de acuerdo con lo que menciona Patricia. Creo que tenemos una base similar. Y como les comentaba también durante la presentación, bueno, la generación de información, la disposición de esta información es un desafío importante también en Chile. Y en el caso, bueno, para hacer este seguimiento, este reporte de la adaptación, quizá a nivel general, estamos también ahí, digamos, con una dificultad de que no tenemos una metodología específica, por ejemplo, o recién ahora, como les comentaba, la actualización de este Plan Nacional de Adaptación, se va a considerar una plataforma para el reporte y el monitoreo de la adaptación en el país. Hemos estado ahí avanzando con algunas plataformas, por ejemplo está el ARCLIM, que es el Atlas de Riesgos Climáticos, pero que entrega información a nivel de los riesgos climáticos que se presentan en el país a una escala comunal, es decir, de municipios. Entonces, claro, tenemos también, obviamente, el inventario de gases de efecto invernadero, que está también disponible en una plataforma, pero tenemos aún yo creo, ese atraso, digamos, ese desafío de seguir avanzando en generar esta información de manera más oportuna, que sea accesible a las personas, que sea entendible también por las personas. Y bueno, eso, creo que ese es el tema que tenemos que también ir avanzando. Creo que estamos ahí en un pie similar con Patricia. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, Aida. Sí, gracias. Yo, sin ser experta en temas estadísticos y de indicadores, pero yo quería complementar lo que ya mencionaron Patricia y Brian, no quiero duplicar porque estoy de acuerdo, pero también creo que siempre los dejamos de lado, pero es importante que se sumen también en estos procesos las entidades que en el país tienen a cargo todo el tema del manejo, los sistemas estadísticos nacionales, ¿no? Que muchas veces incluso tienen información, gente que tiene la capacidad de ver temas de indicadores, manejar los sistemas, las fichas, los controles de calidad. Entonces, creo que es un actor importante a tener en cuenta. En algunos países tienen más relevancia que en otros, cuando hemos visto, ¿no? En Brasil siempre participan las chicas de la entidad de estadística. Y siempre ella lo que menciona es que siempre están se deja de lado a esa entidad que en realidad tiene muchas de las capacidades de montar indicadores y sistemas de información, ¿no? Entonces, eso quería complementar a lo que ya estaba dicho. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas y un comentario final, y ya con esto cerraríamos la sesión. Primero, pregunta, espérenme que ya perdí aquí, Paulina Llamas Casillas de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal de México. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el monitoreo y evaluación a nivel federal en México, según la opinión de las tres personas ponentes, ¿no? De lo que ustedes opinan para el caso mexicano? La presidenta del Consejo de Cambio Climático, Cinia Carranza, pregunta, ¿cómo ha resultado la generación de información para los indicadores de adaptación y de género? Y finalmente, Abner, para Patricia Campos de Costa Rica, señala que están muy interesados en poder establecer comunicación con Costa Rica para adaptar el programa de cantones resilientes aplicado a las agendas municipales de cambio climático en México, y si podrían enviarle información de enlace de contacto para establecer una reunión, y así como conocer los resultados de monitoreo y evaluación del mismo. Él es de la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Y con estas tres preguntas, le cedería primero la palabra a Patricia Campos, quien ya también incluyó su correo electrónico en el chat para el contacto. Sí, muchas gracias. Nosotros, pues claramente muy satisfechos y muy complacidos de poder intercambiar nuestras experiencias y poder aportar un granito de arena en todo este abordaje global y, por supuesto, aportar en la región latinoamericana para nosotros es un gran honor y un gran placer. Yo les sugeriría que envíen un correo a la dirección que les puse en el chat, cambioclimático@minae.go.cr, solicitando la información que ustedes pues quieran obtener, o bien si gustan alguna reunión, con mucho gusto. Y también tenemos, como les dije en mi presentación, nuestra página www.cambioclimático.go.cr, y ahí pues también podrán encontrar muchísima información al respecto. Así que nada, tenemos mucho que compartir, mucho que trabajar todavía a nivel cantonal. Estamos iniciando, pero hemos visto muy buena respuesta de parte de las municipalidades del país. Muchas gracias. Brian y Aida, en relación con las dos preguntas, ¿cuáles son las áreas de oportunidad en el monitoreo y evaluación a nivel federal en México, según la opinión de ustedes, de lo que conozcan desde su país? Y la otra, ¿cómo ha resultado la generación de información para los indicadores de adaptación y de género? Sí. Bueno, yo en realidad me quiero referir más a la segunda
pregunta porque no conozco en realidad en detalle el caso de México como para tener una opinión formada, entonces, pero sí, bueno, tenemos un trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, en la División de Cambio Climático respecto de género y cambio climático. Desde el 2020 se instauró la Mesa de Género y Cambio Climático, que se plantea como un subgrupo de este TIC que les comentaba al principio, es decir, están las contrapartes de cambio climático y también convocamos a las contrapartes de género de los distintos ministerios e instituciones, e hicimos ahí esa mezcla y desde el 2020 hemos venido sesionando regularmente, mensualmente, hasta la fecha. Era un tema, en 2019 recién se hizo un diagnóstico, por lo tanto es un tema, era un tema incipiente a la fecha, todavía, claro, lo sigue siendo, ahora tiene mayor relevancia, ¿cierto? Están dado, bueno, el cambio de administración y el gobierno actual en Chile es un tema prioritario para el gobierno del presidente Boric, y por lo tanto se ha ido cada vez más instalando y posicionando. Sí, al 2020 recién estábamos elaborando, no sé, los análisis de los marcos conceptuales, cómo se relaciona el género con el cambio climático, por qué las mujeres, en este caso, ¿cierto?, son más vulnerables a los efectos del cambio climático dadas ciertas condiciones de vulnerabilidad preexistentes. Por lo tanto, no es que había mucha información como para avanzar a nivel de indicadores o a nivel de información más concreta. Recién, de hecho, en estos momentos estamos desarrollando una consultoría para desarrollar 4 análisis sectoriales de género en los sectores de ciudades, pesca y acuicultura, agricultura y biodiversidad. Y ahí esperamos con esa consultoría tener más datos para poder seguir avanzando en este tema. Desarrollar quizá indicadores más precisos, instrumentos específicos, quizá lo hemos incorporado obviamente en la NDC, lo hemos tratado de hacer en la estrategia climática a largo plazo, etc. Pero de todas formas queda mucho por seguir avanzando, las brechas de género siguen existiendo. Y bueno, es un proceso que estamos llevando, esperamos, como les digo, con esta consultoría, contar con esta información. En algunos sectores ha sido un poco más fácil que en otros, por ejemplo en el sector de biodiversidad ha sido un poco más complejo, dado que se plantea desde un punto de vista más puramente de los ecosistemas y no tanto desde el enfoque antropocéntrico, por lo tanto es difícil hacer algunos análisis, nos hemos encontrado por lo menos con esa dificultad. Pero creo que ha sido un proceso súper importante, lo ha logrado posicionar. Elaboramos también un checklist, una lista de chequeo para incorporar el enfoque de género en los instrumentos de cambio climático. Entonces, si bien estamos recién generando estos datos, de todas formas hemos ido avanzando en esos temas. Así que creo que también es una experiencia que aprovecho de compartir y de difundir. Ok, Aida. Y nada más antes de pasar, ahí pregunta China Carranza, ¿de dónde se puede obtener la lista de indicadores de género que están utilizando para los diferentes sectores? A ver si pueden compartir ahí un enlace electrónico en el chat, por favor. También se despide la maestra Patricia Campos, que tiene otra reunión, y cerramos con Aida, por favor. Gracias, José Francisco. Yo no quiero ahondar porque no tengo experiencia en los 2 temas mencionados. Sí creo que parte de las oportunidades que de repente hay que explorar, yo creo que México tiene mucho avance, ¿no? Igual que Chile. Y que creo que la oportunidad es cómo se comparte eso con otros países, es el vínculo de lo federal a lo estatal, ¿no? De lo nacional a lo subnacional. Yo creo que eso es lo que ahorita necesita como más trabajo y más búsqueda. En cuanto a lo de género, estoy buscando, compartí un evento, es enfocado en género y NDCs y políticas climáticas, fines del 2020, y estoy buscando uno específico de adaptación que espero poderlo mandar antes de que se acabe la sesión. Y nos esperamos para que le manden. La cerramos en cuanto ya compartan toda la información. Ok, voy a terminar de buscar entonces, pero será José Francisco. Okay. Y Brian también ahí ya compartió unos enlaces en la materia. Y si tienen un minuto nada más para responder a Javier Ángel González de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla, que pregunta, ¿qué tiempo se llevaron en desarrollar sus instrumentos de política climática, sus planes de acción, integración de actores claves y si se han apoyado de consultores? Gracias. Sí, bueno, en nuestro caso, ahora estamos de hecho en un proceso de consulta pública de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático de Chile, que ahí también de hecho nos está apoyando fuertemente FIAP
en todo este proceso. Y bueno, empezamos bueno, con conversaciones y coordinaciones desde antes, pero desde el 2020 aproximadamente es que estamos con talleres, no sé, etcétera, y para ir desarrollando los enfoques, el instrumento que estamos ahora sometiendo como borrador a consulta pública. Entonces, claro, es 2 años aproximadamente en nuestro caso, era también un compromiso de la NDC. En cuanto, bueno, a los otros instrumentos, yo no estuve personalmente, digamos, no estaba trabajando acá en el ministerio para cuando se estaban desarrollando, pero es un proceso similar. A ver, la estrategia climática a largo plazo también comenzó su elaboración, si no me equivoco, el 2020 y se lanzó, terminó el año pasado. Entonces también es como en promedio, ha sido, me parece, como 2 años en estos dos instrumentos. Y y no, me parece que, bueno, hemos tenido apoyo, ¿cierto?, internacional, fuertemente desde Euroclima, para la elaboración de estos dos instrumentos, también de la ley antes de eso. Pero los apoyos de consultorías específicas, claro, se han habido para análisis específico, análisis de robustez de las medidas, por ejemplo, análisis económico o de los presupuestos sectoriales para la estrategia climática a largo plazo. Eso en ese caso, en nuestro caso con la la estrategia de desarrollo de capacidad y empoderamiento climático, las consultorías han sido más enfocadas en los procesos participativos, como en desarrollar talleres a nivel nacional, a nivel regional. Hicimos un proceso participativo temprano y ahora estamos también con una consultoría apoyándonos en el proceso de consulta ciudadana formal, que tenemos talleres en todas las regiones del país, virtuales, presenciales, y también talleres nacionales híbridos. Entonces, claro, ahí en ese tipo de aspectos también nos apoyamos hartos en apoyos de consultoría. Perfecto. Bueno, pues ya para no quitar más tiempo tanto a nuestros colegas ponentes, tanto a los asistentes, nada más quiero agradecer a Brian Contreras, a Ida Figari, a Patricia, que se acaba de retirar por otra reunión, por habernos compartido todas estas experiencias que han tenido en materia de evaluación y de monitoreo en Costa Rica, en Chile y de manera general con la comunidad de monitoreo, para que también las personas que han asistido se inscriban y reciban la información y sigamos con este diálogo entre personas interesadas en temas de evaluación. Y solo recordarles que mañana a la misma hora se tiene la mesa referente a la evaluación de la política climática en el caso mexicano, donde vamos a compartir la experiencia del caso mexicano y donde va a participar el INEC, va a participar también dos personas del Consejo, de la Coordinación de Evaluación, que han estado evaluando. Mañana van a ver toda esta arquitectura institucional. Y también el INEGI nos va a acompañar para presentar algunas cuestiones que hemos estado trabajando en materia de indicadores. Y sin más, les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su participación. Mañana esperamos vernos nuevamente por aquí. Muchas gracias y buen día a todas y todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por todo. Gracias, José Francisco, y saludos a todos. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Y ahí lo que quieran compartir adelante para que esperamos a qué momento para que sigan compartiendo la información que tengan que compartir.
Bueno, vamos a cerrar la sesión. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias. No sé si...